Ya. Entonces nos quedamos en el tema de cerebelo. Ya. Primeramente vamos a ver las funciones. El cerebelo se va a dividir en tres partes: archicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo, que más adelante les voy a explicar. El archicerebelo va a regular el equilibrio, el paleocerebelo regula el tono muscular y el neocerebelo va a regular los movimientos finos. Ya, primeramente el cerebelo, ¿dónde se va a encontrar? ¿Cuál va a ser su situación anatómica? Este se va a encontrar por detrás, es decir, en la parte posterior de quién, del tronco encefálico. ¿Quiénes van a formar ese tronco encefálico? Ya lo hemos visto, es el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. ¿Cuántas partes va a tener el cerebelo? Va a tener tres partes: una parte media que va a ser la vermis y dos partes laterales que van a ser los hemisferios cerebelosos. En la cara superior vamos a encontrar la misma estructura. Vamos a encontrar la vermis, pero en este caso es la vermis superior. A los lados encontramos los lóbulos cerebelosos. En la cara inferior es lo mismo, pero en vez de denominarse la vermis superior es la vermis inferior. En su cara anterior lo que vamos a encontrar van a ser los pedúnculos cerebelosos. En esta imagen en corte sagital podemos ver, acá tenemos el cerebelo. En la cara anterior van a salir lo que son los pedúnculos cerebelosos superiores. Los superiores se van a dirigir al mesencéfalo. Los pedúnculos cerebelosos medios se van a dirigir al puente o protuberancia. Y los pedúnculos cerebelosos inferiores se dirigen a la médula oblongada. Ya, aquí está. El cerebelo se va a dividir en tres lóbulos. Tenemos un lóbulo anterior, que a este se le denomina paleocerebelo. Un lóbulo posterior, que se denomina neocerebelo. Y otro lóbulo flóculo nodular, al que se le denomina archicerebelo. ¿Por qué tienen estas denominaciones? Archi significa antiguo, o sea que es, han debido leer en el tema 1 de biología que tenemos esta denominación, archi, en las bacterias, si no me equivoco. Son bacterias que se encontraban en la tierra primitiva, o sea, es antiguo. A eso se refiere archi, que es antiguo. El más reciente es neo, o sea, es de acuerdo a su desarrollo filogenético. Y eso es con respecto a las partes del cerebelo. Ahora vamos a ver la configuración interna. Ya. Ya. La configuración interna. En la configuración interna vamos a ver que tiene esta forma. Tiene la forma más o menos de un árbol. ¿Ya? Pero eso es solo en la sustancia blanca. Ya hemos dicho, la sustancia blanca se encuentra en la parte central. La sustancia blanca va a tener esta forma, va a ser la forma del árbol, más o menos de un árbol. Acá les puse un dibujo más o menos de cómo es el árbol de la vida. Eso es con respecto a la sustancia blanca. Ahora, la sustancia gris se va a encontrar en la periferia y en el centro. En la periferia va a formar esto de acá, que se le va a denominar la corteza cerebelosa. Luego vamos a tener una parte central, que es la sustancia gris central. Aquí está. La sustancia gris central se va a dividir en núcleos. Estos núcleos van a ser de afuera hacia adentro. Tenemos este de acá, que parece como unos dientes. Por eso se le denomina el núcleo dentado. Luego tenemos en la parte más interna al núcleo emboliforme, que se encuentra acá. El núcleo emboliforme. Más internamente tenemos al núcleo globoso. Y en la parte medial tenemos al núcleo del techo o fastigio. Eso es con respecto a la sustancia gris central. Ya.
Luego, en su libro les habla un pequeño párrafo de diencéfalo. En sí, el diencéfalo es como... son núcleos. O sea, digamos, se va a dividir en 4 partes. Tenemos el tálamo óptico, que se encuentra en esta parte. Tenemos al hipotálamo, al epitálamo y al subtálamo. Les doy un ejemplo. En el tálamo, o sea, es más o menos de una forma ovoidea. Es como un huevo. Que este se va a dividir en varios núcleos. O sea, son muchos núcleos que tiene el tálamo, pero eso se estudia aparte. En su libro no está. Pero es más o menos como una guía que les estoy dando. Ya. Luego tenemos al cerebro. El cerebro, ¿cuánto va a pesar en el hombre y en la mujer? En el hombre pesa 1200 gramos, mientras que en la mujer este pesa 1000 gramos. El cerebro va a estar dividido en lóbulos por medio de estas surcos o fisuras. ¿Ya? Tenemos el lóbulo frontal. ¿Por qué se denomina lóbulo frontal? Porque se relaciona con el hueso frontal. Luego tenemos al lóbulo parietal. ¿Por qué? Porque se relaciona con el hueso parietal. Al lóbulo occipital con el hueso occipital y al lóbulo temporal con el hueso temporal. Ya. Ahora, el cerebro va a presentar estos surcos. Va a tener 3 surcos principales. Estos van a ser este de acá, que se lo nota claramente, es el surco lateral o de Silvio. Este de acá es el surco lateral o de Silvio. Tenemos otro que es vertical, que es el surco central. Surco central o también denominado el surco de Rolando. También tenemos otro surco que se encuentra en esta parte. Es el surco parieto-occipital, pero en su libro tiene otro nombre. Este se le denomina el surco perpendicular externo. ¿Qué van a hacer estos 3 surcos? Van a delimitar lo que son los lóbulos. Por delante del surco central, que se va a encontrar el lóbulo frontal. El lóbulo frontal también se encuentra superior a lo que es el surco lateral o de Silvio y se encuentra inferior al surco se me ha ido el nombre. El surco intercerebral, no, Ay, chicos, se me ha ido el nombre. Ya, pero así. Ya, entonces tenemos el lóbulo parietal. El lóbulo parietal se va a encontrar por detrás de quién? Del surco central o de Rolando. Se va a encontrar por delante del surco parieto occipital o también denominado el perpendicular externo. ¿Por qué se le denomina perpendicular externo? Porque va a haber otra parte, o sea, en la parte interna que se le va a denominar el surco perpendicular interno, pero eso lo vamos a ver en la cara externa. Ya. Entonces, el lóbulo occipital se va a encontrar por detrás de quién? Del surco parieto occipital o perpendicular externo. Y por último tenemos al lóbulo temporal. El lóbulo temporal se va a encontrar inferior a quién? Al surco lateral o de Silvio. Y la anterior a lo que es el surco parieto occipital. Ya. Estos lóbulos de igual manera se van a dividir por surcos. Vamos a tener 2 surcos anteroposteriores que son horizontales. Que estos 2 surcos que se encuentran en el lóbulo frontal van a delimitar los giros o circunvoluciones, también se les denomina. Giro o circunvolución es lo mismo. Entonces, vamos a tener estos 2 surcos. Un surco superior y un surco inferior. Y estos es como que se van a bifurcar y van a formar este otro surco. ¿Ya? Entonces se va a dividir en ¿cuántos? En 4 giros. Aquí está, 1, 2, 3 y 4. Vamos a tener el giro frontal superior porque se encuentra en la parte superior. El giro frontal medio en la parte media y el giro frontal inferior. Tenemos otro giro acá
que es vertical, que se denomina el giro ascendente frontal o circunvolución precentral o giro precentral, porque se encuentra por delante de ¿quién? Del surco central. Luego tenemos en el lóbulo, ay, mi batería. En el lóbulo parietal, ya está. Luego tenemos en el lóbulo parietal que este va a estar dividido solo por un surco. Este surco de igual manera se va a bifurcar y va a formar otro surco. Entonces, ¿en cuántos giros se va a dividir? Se va a dividir en 3 giros. Vamos a tener un giro parietal superior, un giro parietal inferior y un giro parietal ascendente o también denominado giro post-central porque se encuentra detrás del surco central o de Rolando. Luego tenemos al lóbulo occipital. En esta parte no se nota muy bien, pero el lóbulo occipital de igual manera está dividido por dos surcos. Dos surcos que va a formar 3 circunvoluciones. Luego tenemos al lóbulo occipital, que claramente se ve que está dividido por dos surcos. Vamos a tener un giro o circunvolución temporal superior, un giro temporal medio y un giro temporal inferior. Ya. Luego tenemos la función que realizan estos. En el giro frontal superior se va a encargar de la coordinación de los movimientos. En el giro frontal medio se relaciona con la escritura y los movimientos conjugados de los ojos. Es decir, a qué lado estamos mirando a la derecha, hacia arriba, hacia abajo, también a la escritura. Pero de este giro frontal medio, en el lado izquierdo, tiene mayor funcionamiento en las personas diestras, mientras que en los zurdos, este funciona en el lado derecho, o sea, es al revés, ¿ya? ¿Qué más tenemos? En la parte inferior, en la giro frontal inferior, se va a relacionar con el centro del lenguaje articulado. En el giro frontal ascendente se relaciona con el centro motor primario, que igualmente se relaciona con el homúnculo motor. ¿Qué son los homúnculos motores? Son unas imágenes en donde muestra qué estructuras van a cumplir una función motora. Lo mismo tenemos en el homúnculo sensitivo. Tenemos otra imagen de homúnculo sensitivo que van a mostrar los órganos o las partes que van a realizar una función sensitiva. Creo que alguien más quiere entrar, pero si me salgo de la presentación, ya no se va a grabar la presentación. A ver. Ya está. Ya, entonces tenemos al lóbulo parietal, que en el giro o circunvolución superior se va a encargar de la discriminación de los estímulos sensitivos. En el giro parietal inferior se relaciona con el centro de la percepción sensorial del lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poder captar o vamos a poder entender el lenguaje según el habla. O sea, cuando una persona está hablando vamos a poder entender qué es lo que dice. ¿Ya? A eso se refiere. Luego tenemos a la circunvolución o el giro parietal ascendente o postcentral,
que se relaciona con quién, con el área sensitiva primaria, que a su vez se relaciona con el homúnculo sensitivo. Ya les dije que estos homúnculos son imágenes que nos van a mostrar qué estructuras cumplen la función motora o qué estructuras van a cumplir la función sensitiva, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos al lóbulo occipital. En sí, todo el lóbulo occipital se va a relacionar con la función del procesamiento de estímulos visuales, con la visión. Esto siempre lo preguntan. ¿Qué estructuras se relacionan con la visión? El lóbulo parietal, el temporal, el occipital. Es el occipital, ¿ya? Luego tenemos al lóbulo temporal. En el lóbulo temporal, el giro superior se va a relacionar con ¿qué? Con la comprensión del lenguaje y con la audición. La parte media y la parte inferior se encuentra relacionado con la vía extrapiramidal. Ya. Luego tenemos al lóbulo de la ínsula. Es parecido a los mismos lóbulos, pero este se va a encontrar en la parte interna. A ver, ¿dónde está? Acá. Acá teníamos, ¿verdad? El surco lateral o de Silvio. Lo agarramos, lo abrimos para poder observar y encontramos al lóbulo de la ínsula. Este lóbulo de la ínsula, ¿con qué se relaciona? Se relaciona con el centro integrador del sistema autónomo y audiovisual. También con los procesos emocionales de autoconciencia, del lenguaje, de centros gustativos y olfativos. Entonces, si les preguntan ¿dónde se encuentra el lóbulo de la ínsula? Se encuentra en la parte interna del surco lateral o de Silvio. Porque se encuentra, ven, acá. Están abriendo el surco lateral o de Silvio para poder observar el lóbulo de la ínsula. Entonces se encuentra en la parte interna del cerebro. Es un lóbulo que está oculto. Ya. Ahora, en la cara interna, de igual manera vamos a observar tres surcos que tenemos esta parte de acá. Se puede observar claramente que es el surco o cisura calloso marginal, pero en el libro de Aren está con el nombre de la cisura del cíngulo. ¿Qué más tenemos? Tenemos esta de acá, que ya les dije, ¿verdad? Tenemos una surco o cisura perpendicular interna. Acá teníamos el surco perpendicular externo. Ahora, en la parte interna, o sea, es su continuación. Acá viene, se relaciona con la parte interna, entonces a esta ya se le denomina el surco o cisura perpendicular interna, porque se encuentra en la cara interna. ¿Qué surco más tenemos? Tenemos la cisura calcarina. Ya. Ahora, con respecto a las circunvoluciones o giros, tenemos en el lóbulo frontal, tenemos al lóbulo frontal interno. ¿Qué más tenemos? Tenemos el lóbulo paracentral. Este lóbulo paracentral en su parte externa se va a relacionar ¿con quién? Con, ¿dónde está? Con esta parte de acá. Con la circunvolución postcentral o circunvolución parietal ascendente. ¿Ya? Ya. Y esta parte se relaciona con el lóbulo frontal. O sea, es como una parte se relaciona con el lóbulo frontal y el otro extremo, el extremo posterior, se va a relacionar con el lóbulo parietal. ¿Ya? Luego tenemos al giro o circunvolución cuadrado o cuadrilátero, que este se va a encontrar por detrás de ¿quién? De la cisura calloso marginal. ¿Ven? Acá viene y se dirige hacia arriba. Entonces se encuentra por detrás del
la cisura calloso marginal. ¿Y por delante de quién? De la cisura o surco perpendicular interna. ¿Qué más tenemos? Tenemos al giro cuneiforme o circunvolución cuneiforme, que este se va a encontrar entre la cisura perpendicular interna y la cisura calcarina. Luego tenemos al giro del cíngulo o lóbulo del cuerpo calloso. Este va a pertenecer a quién? Pertenece al lóbulo de la ínsula, es su parte interna del lóbulo de la ínsula. El giro del cíngulo o lóbulo del cuerpo calloso. ¿Por qué se le denomina lóbulo del cuerpo calloso? Porque en su parte inferior se encuentra el cuerpo calloso. Esta parte de acá es el cuerpo calloso. Ya. Esta imagen es en una vista inferior. Podemos ver en la parte de adelante, en la parte anterior, encontramos al lóbulo frontal. En otros libros se lo describe como lóbulo orbitario. Bueno, esos nombres le dan. ¿Por qué? Porque se va a relacionar con las órbitas de los ojos. O sea, este lóbulo se encuentra superior a las órbitas. ¿Ya? Por eso recibe este nombre. Ya. En la parte posterior se va a encontrar el lóbulo temporo-occipital. ¿Por qué recibe este nombre? Porque en la parte posterior se encuentra el lóbulo occipital y en la parte anterior se encuentra el lóbulo temporal. Ya. En el lóbulo frontal podemos observar dos surcos o cisuras. ¿Ya? Bueno, así lo describe su libro. Lo describe como un surco aquí y otro surco aquí. Pero en realidad es un surco rectilíneo y encontramos en la cara, en la parte lateral, un surco en forma de una H. ¿Ya? Pero eso no lo describe en su libro, pero les doy como un dato extra. Eso es con respecto al lóbulo frontal de la cara inferior. Luego tenemos al lóbulo occipito temporal o temporo-occipital, es lo mismo. En el libro se describe dos surcos o cisuras. En la parte lateral, eso no lo menciona, pero les doy como un dato extra, tenemos al giro temporal inferior. ¿Por qué? A ver, volvemos a esta imagen. Acá tenemos al giro temporal inferior. Este giro temporal inferior no va a terminar aquí, sino que se va a extender hasta la parte inferior. Aquí está. ¿Ven? El de color amarillo. Ya. Eso es con respecto a la cara inferior. Luego tenemos la configuración interna del cerebro. ¿Qué vamos a observar? De igual manera que en el cerebelo vamos a tener una corteza cerebral. O sea, es la sustancia gris. Vamos a tener una sustancia gris periférica y una sustancia gris central. La periférica es esta de acá. Es la corteza cerebral. Se le denomina corteza cerebral. Y la sustancia gris central, donde observamos los núcleos. Acá se los hice una imagen para que puedan identificarlo mejor. Tiene la forma de un ángel. Acá pueden ver, mira. Tienen la cabeza del ángel, el cuerpo del ángel y las alas del ángel. En el cuerpo del ángel, bueno, tenemos la cabeza del ángel que forma parte de quién? Del núcleo caudado. Ya, de este núcleo caudado, esta es la cabeza del núcleo caudado y esta es la cola del núcleo caudado. ¿Qué núcleos más observamos? Encontramos al núcleo lenticular, que estas son semejantes a las alitas del ángel, son triangulares. ¿Ya? Esta, bueno, no está en su libro, pero esta se va a dividir en dos partes, ya que va a ser el putamen y el, ¿cómo se llamaba este? Globo pálido, el globo pálido. ¿Qué núcleos más tenemos? Tenemos en la parte lateral al claustro o
antemuro. Acá está. En esta imagen se lo puede ver que es una estructura muy delgada. ¿Ya? También observamos acá que dijimos que era el núcleo caudado, la cabeza del núcleo caudado y la cola del núcleo caudado. Acá tenemos al tálamo óptico, que les dije, ¿no?, que tiene forma de más o menos de un huevo o de una esfera aplanada. ¿Ya? Entonces, eso es la configuración interna del cerebro. Luego pasamos con lo que son las meninges. Bueno, las meninges van a ser todas estas membranas que van a cubrir o envolver al sistema nervioso central, es decir, al encéfalo y a la médula espinal. En esta imagen podemos observar en el encéfalo, en la parte del cerebro, tenemos 3 meninges: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Primero les voy a explicar de la médula espinal para que puedan entenderlo mejor. Ya. En la médula espinal, la médula espinal va a estar recubierto por la pía madre. ¿Ya? Después de la pía madre vamos a encontrar un espacio acá. En este espacio se le denomina el espacio subaracnoideo, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué más tenemos? Después de este espacio vamos a encontrar a otra capa, que es la aracnoides. La aracnoides va a estar cerca o casi pegada a la dura madre, que es la otra parte de las meninges. Y entonces tenemos la pía madre, el espacio subaracnoideo, la aracnoides y la dura madre. La dura madre va a estar unido, bueno, casi unido al conducto vertebral. Aquí está. ¿Ya? Pero entre la dura madre y las vértebras o el conducto vertebral se va a encontrar un espacio que se le va a denominar el espacio epidural, donde vamos a encontrar grasa y algunas venas, plexos venosos. Ya. Luego tenemos, ya, en la parte del encéfalo, aquí podemos observar la parte superior del cerebro, los lóbulos cerebrales. Tenemos la pía madre. Es lo mismo que acá. La pía madre está envolviendo a la médula espinal. Entonces acá la pía madre envuelve al cerebro, ¿ya? Se encuentra pegado al cerebro. Luego vamos a tener la aracnoides, que la aracnoides está separada de la pía madre ¿por quién? Por el espacio subaracnoideo. Luego tenemos a la dura madre. La dura madre se va a encontrar pegada ¿a quién? Al hueso. Y también va a estar junto a la aracnoides. Entonces, puede que entre en su examen, ¿cómo se llama el espacio que se encuentra entre la aracnoides y la pía madre? Se le denomina el espacio subaracnoideo. Ya. Entonces, otro dato más de la dura madre es que en el encéfalo, la dura madre va a tener estas prolongaciones. En esta imagen podemos observarlo mejor. Estas prolongaciones que se han visto las nueces, o sea, es parecido a las nueces. Tiene como unos tabiques que va a separar más o menos a los lóbulos. Es así, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer las... bueno, primero les voy a dar los nombres de estas estructuras, que son... que salen de la dura madre. Tenemos la hoz del cerebro, que es esta de acá. Este largo de acá es la hoz del cerebro. ¿Por qué? Porque va a separar a los lóbulos cerebrales, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos la tienda del cerebelo. Esta es importante. La tienda del cerebelo, ¿por qué? Porque esta va a separar al cerebro del
cerebelo. El cerebelo se va a encontrar en esta parte inferior. Es como una cavidad vacía, ¿ya? Esta imagen, ya. ¿Qué más tenemos? Tenemos a la hoz del cerebelo. La hoz del cerebelo es parecido a la hoz del cerebro, pero se encuentra en la parte inferior. No se lo puede ver muy bien en esta imagen, pero se encuentra acá. Va a dividir a los lóbulos del cerebelo en dos partes, una derecha y una izquierda. Lo mismo aquí. La hoz del cerebro divide los lóbulos en uno izquierdo y en el otro derecho. ¿Qué más encontramos? Tenemos la tienda de la hipófisis, o también denominada diafragma de la silla turca o diafragma ciliar, ¿ya? Que se encuentra en la parte superior del hueso esfenoides. Bueno, en sí, en la parte superior de la silla turca. Ya. Luego continuamos con el líquido cefalorraquídeo, que como ya les había mencionado en las anteriores clases, el líquido cefalorraquídeo, ¿por dónde va a circular? Por estas cavidades, ¿ya? A ver, estas cavidades se encuentran en el centro, pero van a haber otros espacios por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo que van a ser periféricos, se van a encontrar hacia afuera, ¿ya? Tenemos en el centro que son las cavidades ventriculares. Acá les muestro una imagen y se los vuelvo a repetir. ¿Cómo se llamaba esta estructura? Se llamaba los ventrículos laterales. Luego teníamos al tercer ventrículo, al cuarto ventrículo y en la parte inferior, ¿qué encontrábamos? Encontrábamos el conducto central o el conducto ependimario. ¿Ya? Pero estas, o sea, las cavidades externas e internas se van a comunicar por esta parte de acá. Las cavidades externas ya les había mencionado. A ver, ¿dónde está la imagen? Aquí. En la médula espinal, les dije, ¿verdad? Tenemos la pía madre y la aracnoides. Entre la pía madre y la aracnoides va a existir este espacio. Va a ser el espacio subaracnoideo. Y en este espacio va a circular el líquido cefalorraquídeo. Lo mismo, en el encéfalo vamos a tener la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Entre la aracnoides y la pía madre, ¿qué va a circular? Va a circular el líquido cefalorraquídeo. Algo muy importante que me olvidé mencionarles es esta parte. De la dura madre, ¿verdad? Que existen estas prolongaciones que ya las vimos, la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo. Tenemos estos espacios de acá. ¿Qué van a hacer? Van a ser los senos venosos o senos durales, ¿ya? ¿Qué se va a encontrar aquí? Se va a encontrar venas. O sea, en sí esas venas se denominan seno, más o menos tiene el mismo nombre, es el seno longitudinal superior, pero no está en su libro. O sea, son las venas, ¿ya? ¿Dónde me quedé? Aquí. Y entonces, en el líquido cefalorraquídeo. Ya. Entonces, este líquido cefalorraquídeo, ¿por dónde va a circular? Ya, volvemos a repetir. En la parte central, ¿qué se va a encontrar? Vamos a encontrar los ventrículos laterales, vamos a encontrar el tercer ventrículo. Del tercer ventrículo, el acueducto mesencefálico, que ya lo habíamos mencionado en mesencéfalo, en la configuración interna. Decíamos, ¿verdad? En la configuración interna pasa un conducto que se denomina el acueducto mesencefálico. Entonces, este es el acueducto mesencefálico. Luego hemos visto el cuarto ventrículo, ¿ya? O sea, solo vimos el piso del cuarto ventrículo en la parte de protuberancia. Aquí está. En la parte de protuberancia, ¿verdad? Vimos el piso del cuarto ventrículo, que era la cara posterior de la protuberancia. En el bulbo raquídeo también hemos visto en su cara posterior, pero en su parte superior encontrábamos el piso inferior del cuarto ventrículo. O sea, este piso, ¿dónde está? Aquí está. Ese piso es esta parte de acá. Este es el
piso del cuarto ventrículo. Va a haber el piso y el techo del cuarto ventrículo. ¿Cuál va a ser el techo del cuarto ventrículo? Es esta parte de acá. Esto. Ese es el techo del cuarto ventrículo y el piso del cuarto ventrículo. En el techo del cuarto ventrículo, en su parte inferior, van a haber unos conductos. De estos conductos se va a comunicar el líquido cefalorraquídeo con el espacio subaracnoideo. ¿Ya? Entonces, eso es. Ahora, ¿cuál van a ser la función del líquido cefalorraquídeo? Va a proteger al neuroeje, o sea, al sistema nervioso central. ¿Por qué lo protege? Porque, a ver, si nos damos cuenta, cuando una mujer está embarazada, el bebé se encuentra con líquido amniótico. ¿Por qué existe este líquido amniótico? Una de sus funciones es proteger al feto. ¿Ya? Es lo mismo aquí, el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Nutrir al sistema nervioso central y eliminar las sustancias de desecho. Ya. Luego tenemos al sistema nervioso periférico. Ya hemos visto todo lo que es el sistema nervioso central. Ahora pasamos al sistema nervioso periférico, que son los nervios que salen del sistema nervioso central. Ya. Vamos a ver en la médula espinal. Ya les había mencionado ayer. En la médula espinal vamos a tener las astas anteriores y las astas posteriores. Las astas anteriores, ¿qué dijimos que eran? Eran motoras y las astas posteriores eran sensitivas o sensoriales. Y las astas laterales, ¿qué eran? Son vegetativas. Ya. Entonces, de estas astas van a salir las raíces posteriores y las raíces anteriores. Las raíces posteriores van a ser estímulos que entran. Estos estímulos que entran son aferentes y los estímulos que salen son eferentes. ¿Ya? Entonces, en la raíz posterior, su característica es que tiene este abultamiento, pero a este se le denomina el ganglio sensitivo. ¿Qué más tenemos? Estas raíces se van a juntar. Lo quisiera dibujar, pero me da miedo que se corte la presentación. Voy a insertar. Creo que no va a funcionar. Les voy a explicar así nomás. Ya, entonces, del asta posterior entran fibras sensitivas. Estas raíces sensitivas y motoras se van a juntar en esta parte. O sea, se juntan y ¿qué van a formar? Van a formar el nervio espinal o nervio raquídeo. Cuando se juntan, al salir del conducto vertebral se van a volver a separar. ¿Ya? Acá podemos ver, se diferencian en dos colores. Bueno, así están en la mayoría de las imágenes. Las sensitivas los ponen de color azul y las motoras les ponen de color rojo. Ya, podemos ver en esta imagen las sensitivas y las motoras se van a juntar en el nervio espinal o raquídeo. Al salir del conducto, estas se van a mezclar. Es decir, que la raíz posterior va a ser de tipo sensitivo motoras. ¿Ven? Acá tenemos una fibra de color azul que es sensitivo y una fibra de color rojo que es motor. Lo mismo pasa acá. Tenemos fibras azules que son sensitivas y fibras rojas que son motoras. Entonces, la raíz va a tener una raíz posterior que va a ser sensitivo motor, que va a tener ambos. Va a ser sensitivo y va a ser motor. Y una raíz anterior que va a ser sensitivo y va a ser motor. Ya, ¿qué más vamos a tener? En esta imagen observamos lo mismo. Acá tenemos esta parte de acá. La raíz posterior la vemos acá. La raíz anterior se encuentra en esta parte. Entonces, podemos ver que
el nervio espinal se va a comunicar ¿con quién? Con el tronco simpático o cordón simpático, que este ya forma parte de lo que es el sistema nervioso autónomo. O sea, se comunica con el sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Tenemos la cadena simpática o cordón simpático, también se le denomina, que vamos a tener los ganglios simpáticos. O sea, se va a comunicar por un ramo blanco y un ramo gris, pero eso después lo van a ver. No está en su libro, pero les doy como un dato extra. Un ramo blanco y un ramo gris que se comunican con un ganglio simpático del tronco simpático. Entonces, pues, por eso se dice que los nervios raquídeos o nervios espinales van a tener fibras sensitivas, fibras motoras y fibras vegetativas. ¿Ya? Ya. A ver, de la raíz anterior, o sea, ya cuando ya sale del conducto vertebral, la raíz anterior junto con otras raíces que se encuentran en el mismo lado van a formar estos plexos, o sea, son como una enredadera, ¿ya? Van a formar estos plexos que en la parte del cuello o en la parte cervical van a formar el plexo cervical, que va a ir desde la cervical 1 hasta la cervical 4. Estos se tienen que memorizar, ¿ya? Desde la cervical 1 hasta la cervical 4 es el plexo cervical. El plexo braquial, que ya les había mencionado en médula espinal, que va a inervar los miembros superiores. Este plexo braquial se extiende desde ¿qué? Desde el segmento medular cervical 5 y torácica 1 hasta acá. ¿Ven? Desde acá empieza la caja torácica. Y aquí está la torácica 1. ¿Qué más tenemos? Tenemos los nervios intercostales. En la parte de la caja torácica no va a existir estos plexos. Solo van a ser estos nervios intercostales. ¿Por qué se denominan nervios intercostales? Cada vez que ven un nombre rarito, tienen que analizar de dónde viene. Inter, entre, costales, costillas. Entonces, estos nervios intercostales se van a dirigir en la parte entre las costillas, ¿ya? Acá podemos ver, miren, se encuentran estos nervios de color amarillo entre las costillas. Entonces, en la caja torácica no va a existir los plexos, solo van a existir los nervios intercostales, que van a salir ¿de quién? De la médula espinal. En la parte inferior, igualmente vamos a tener estos plexos. Vamos a tener un plexo lumbar que va a ir desde la lumbar 1 a la lumbar 4. Vamos a tener un plexo sacro que va desde la lumbar 5 a la sacra 3. Y un plexo pudendo, que es el más inferior, que se encuentra entre la sacra 4 y la sacra 5. Ya, esta es su imagen del libro. Acá está. Esta es la médula espinal. Tenemos una raíz posterior. ¿Por qué sé que es posterior? Porque ya van a avanzar esta parte. Tienen el... ¿cómo se llama? La vértebra. Una vértebra. Las vértebras que tienen la apófisis espinosa, es decir, que tienen una prolongación como una espina, por eso se denomina apófisis espinosa. La apófisis espinosa que se encuentra en la parte posterior, en la parte de la espalda. Si se tocan, pueden sentir como unas bolitas. Esas son las apófisis espinosas. Gracias a estas apófisis espinosas es porque los doctores pueden identificar los segmentos de la médula espinal. A ver, tenemos un ejemplo. Entre la lumbar 5, ¿cuál es? 1, 2, 3, 4, 5. Entre la lumbar 5 y la lumbar 4 se va a realizar una inyección. Bueno, realizan inyecciones ¿para qué? Para poner anestesia y poder paralizar los miembros inferiores. ¿Qué más se realiza acá?
extraen el líquido cefalorraquídeo para poder diagnosticar las enfermedades. ¿Ya? Entonces, tenemos la raíz posterior. ¿Por qué? Porque acá vemos que tiene la apófisis espinosa, por eso es la raíz posterior, se encuentra en la parte posterior. También se lo puede identificar porque tenemos el ganglio sensitivo, que se encuentra en la raíz posterior. En la raíz anterior no se encuentra este ganglio. Se va a unir, ¿ven? Acá en esta parte se unen para formar el nervio raquídeo o nervio espinal. Cuando se forman, va a salir de este conducto. Este es el conducto vertebral. Sale del conducto vertebral y de nuevo se divide en dos partes. Una raíz posterior que, como ven, es muy delgada y una raíz anterior que es gruesa. Ya. Luego tenemos a los pares craneales, que son nervios, o sea, es la parte periferia del encéfalo. O sea, van a salir de la parte del tronco y del cerebro. Ya. ¿Cuáles van a ser los pares craneales? Se los va a enumerar del 1 al 12. Vamos a tener el par craneal número 1, el olfatorio, el 2, el óptico, el 3, el oculomotor o también denominado el motor ocular común, el 4, el patético o troclear, el 5, el trigémino. El trigémino es muy importante. Ya lo hemos visto que parece su núcleo como... tiene forma fusiforme. Aquí está. Para acordarnos un poco de tronco encefálico. Aquí está. Ya les había mencionado, ¿no? Aquí, en esta parte tenemos al trigémino, que este se va a encontrar ¿en dónde? En el mesencéfalo, en la protuberancia y en la médula oblongada. Ya. Luego tenemos al motor ocular externo o abducens. Este que va a inervar, ya vamos a ver en el tema, en el siguiente tema, que es de la visión. Bueno, no sé muy bien el título, pero tenemos estos músculos: el músculo recto superior, el músculo recto lateral y el músculo recto medial. El abducens va a inervar ¿a quién? Al músculo recto lateral o al músculo recto externo. Ya. Otro nervio que es importante es el nervio facial. ¿Por qué? Porque si tenemos una lesión en este nervio va a causar una parálisis de la cara. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando ya estén en carrera van a ver los músculos faciales o los músculos de la mímica. Solo van a ser, si no me equivoco, son... no me acuerdo cuántos son. ¿Ya? Entonces, si se lesiona la parte del nervio facial, va a causar una parálisis facial. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos al vestíbulo coclear o auditivo. Tenemos al glosofaringio, al neumogástrico o vago, que este igual es importante porque va a inervar las vísceras. ¿Qué más tenemos? Tenemos al nervio espinal o también denominado el nervio accesorio, que inerva al músculo esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. Pero eso no está en su libro. Luego tenemos al hipogloso. Un dato importante que igual tienen que saber para poder identificar es que en el tronco encefálico se va a encontrar los pares del 3 al 12. ¿Ya? Solo del 3 al 12 se encuentran en el tronco encefálico. Ya. Luego continuamos con el sistema nervioso autónomo. En el sistema nervioso autónomo, este se va a dividir en simpático y en parasimpático. A ver, en el simpático, ¿verdad? Ya les había mencionado que tenemos un cordón simpático. Acá está. Este cordón simpático, las fibras que se van a dirigir a estos ganglios se van a originar ¿de dónde? Del asta lateral. Ya les dije, ¿verdad? El asta lateral es de tipo vegetativa, el asta posterior es sensitiva y el asta anterior es motora. Entonces, las fibras
que provienen del asta lateral van a entrar por la raíz anterior y se van a dirigir hacia el ganglio simpático por medio de un ramo comunicante blanco, pero esto después vamos a ver. Ya, entonces, el sistema autónomo. Al sistema autónomo nosotros no lo podemos controlar, es decir, que es de tipo involuntario. Va a controlar a quienes, a los órganos de la nutrición, es decir, al tubo digestivo, al sistema respiratorio y al sistema circulatorio. ¿Ya? Acá podemos ver, su libro les da un ejemplo del núcleo de Edinger-Westphal, o también denominado el núcleo iridoconstrictor. Aquí está. Este núcleo iridoconstrictor se encuentra ¿dónde? En el mesencéfalo. Es un ejemplo que les da. Se encuentra en el mesencéfalo. Entonces, de este va a salir un nervio que se denomina el motor ocular común, o también denominado oculomotor, que se va a encargar de la miosis y acomodación del cristalino. Es decir, cuando la pupila se cierra. Esa es la miosis. Y la midriasis es cuando la pupila se dilata. Ya. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre simpático y parasimpático? Ya. El simpático se va a presentar en situaciones de estrés. Muchos estudiantes lo relacionan al simpático, al sistema nervioso simpático, porque ven a una persona simpática y cuando ven a una persona simpática, el corazón se acelera, o sea, entramos en una situación de estrés, nos estresamos. Entonces, el simpático, ¿dónde se va a originar? Se va a originar en el hipotálamo, en el tálamo óptico y en las astas laterales. Acá podemos observar en esta imagen al simpático. Al simpático se origina en las astas laterales porque ya les había mencionado. ¿Dónde está? Bueno, de aquí también, ¿ven? Acá se encuentra el asta lateral. Viene esta fibra, pasa por el ramo comunicante blanco y se dirige al ganglio simpático. Entonces, ¿dónde se va a originar? En el asta lateral. ¿Dónde están? En las astas laterales. En el hipotálamo también vienen del encéfalo. En el hipotálamo y en el tálamo óptico. ¿Cuántos ganglios va a tener? O sea, los ganglios, ya les dije que son como unas protuberancias de los nervios, son como unas bolitas. Estos ganglios van a ser de 2 a 3 cervicales. Acá vemos, miren, 1, 2, 3, 4 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares y de 4 a 5 sacros, que estos van a inervar diferentes partes, diferentes órganos. ¿Ya? Luego tenemos el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático se va a dividir en dos partes. Una parte craneal, ven, de acá sale de la parte superior, es decir, en la parte craneal, y una parte sacra, que van a salir fibras de la parte sacra. De eso se los diferencia, porque del sistema simpático sale del tronco simpático, del encéfalo y de la parte más inferior. O sea, más o menos de casi todo. Mientras del parasimpático de dos segmentos, uno superior que es el nivel craneal y uno inferior que es el nivel sacro. En el nivel craneal, ¿con qué núcleo se va a relacionar? Con el iridoconstrictor, con los núcleos lagrimales, salivales superiores, los salivales inferiores y el núcleo cardioneumogastroentérico o dorsales. Y en el nivel sacro con los núcleos intermedio laterales. Y eso es todo. ¿Tienen preguntas?